Cordial saludo, mi nombre es Astrid Viviana Joya y a continuación vamos a hablar sobre el tema de exposición a peligros de origen físico. Está constituido por los contaminantes físicos, que son las distintas formas de energía que tienen la capacidad de causar daños en la salud y la seguridad de los trabajadores. Dentro de estos tenemos la energía mecánica, ruido, vibraciones, variaciones de presión, la energía térmica, calor, frío, y la energía electromagnética, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, campos eléctricos y magnéticos. A continuación vamos a ahondar sobre algunos de los riesgos más comunes de estos tipos de agentes físicos. Ruido. Es el conjunto de sonidos ininteligibles y no coordinados cuya sensación resulta desagradable y que además interfieren en la actividad humana. Tenemos de tipo continuo, de impacto e intermitente. El ruido se mide en decibeles y a través del tiempo de exposición se generan algunos valores límites permisibles. En el ambiente laboral se tiene establecido según legislación que el valor límite permisible es de 85 decibeles. A partir de más allá de estos decibeles se pueden generar efectos y daños para la salud. De estos efectos también influyen los factores de exposición al ruido, como son la intensidad, el tipo de ruido, el tiempo de exposición, la edad, la susceptibilidad individual. Y algunos de estos efectos son los problemas de comunicación, disminución en la capacidad de concentración, somnolencia, alteraciones en el rendimiento laboral, sordera, taquicardia, aumento de la tensión arterial, trastornos de sueño, etc. Entre las medidas de control del ruido, inicialmente se recomienda realizar las mediciones higiénicas de manera periódica para así tener controlados los niveles de ruido y establecer las medidas de intervención. De acuerdo a los controles de jerarquía, en la parte de eliminación o sustitución, si fuera posible, utilizar equipos más silenciosos o un proceso distinto y menos ruidoso, o realizar controles técnicos para reducir el ruido de la máquina o proceso en su origen, esto a respecto a controles de ingeniería. También utilizar pantallas, barreras, carcasas y materiales absorbentes para amortiguar el ruido que llega a las personas expuestas, tal como miramos acá en las imágenes, en las ilustraciones. Diseñar y disponer el lugar de trabajo para crear puestos de trabajo tranquilos o limitar el tiempo que las personas pasan en la zona ruidosa. Esto en cuanto a controles de administración y como medida final el uso de protección auditiva. Vibraciones son los movimientos de oscilación rápido y continuo que se producen en objetos o materiales respecto a su posición de equilibrio, pudiendo transmitirse al cuerpo humano o a alguna de sus partes. Existen vibraciones de cuerpo completo y de mano o brazo. Los factores que influyen en la exposición a vibraciones son la frecuencia, de la intensidad de la vibración, de la dirección en que incidan en el cuerpo, del tiempo de exposición, de la fuerza de agarre y de la susceptibilidad biológica, y puede producir diversos efectos de acuerdo a la parte del cuerpo afectada y a la frecuencia de la vibración. Exposiciones a vibraciones de muy baja frecuencia, trastornos del sistema nervioso central, mareos, vómitos, esto en cuerpo completo, en vibraciones de cuerpo completo, de baja frecuencia, lumbalgias, hernias, o de alta frecuencia, artrosis de codo, lesiones de muñeca, esto en las vibraciones de mano-brazo, en la que también se pueden presentar problemas vasculares, de huesos, de articulaciones, nerviosos o musculares. De control, en lo más posible eliminar o sustituir el riesgo, reemplazar un elemento por otro que vibre menos, modificar los mecanismos internos de la máquina, mejorar el aislamiento entre los componentes internos de la máquina y el bastidor, mejorar el aislamiento entre el bastidor y la estructura de apoyo de la máquina. Pues realizar un programa de mantenimiento para máquinas, herramientas, utilización de materiales aislantes y absorbentes que disminuyan la transmisión de las vibraciones al hombre y el uso de elementos de protección como son los guantes antivibración.
Carga térmica es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés térmico y corresponde al coste que le supone al cuerpo humano el ajuste necesario para mantener la temperatura interna en el rango adecuado. El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde realiza la tarea, la actividad física que ejecuta y las características de las prendas que porta. Los factores que influyen en la exposición a sobrecarga térmica son la temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire, radiación, actividad metabólica y el tipo de ropa. Algunos de los efectos que puede producir la sobrecarga térmica son trastornos sistemáticos como agotamiento por calor, calambres, golpe de calor, trastornos en la piel como erupciones cutáneas y quemaduras, deshidratación y otros factores como trastornos psiconeuróticos, pérdida de fuerza y deficiencia respiratoria, entre otras. Entre las medidas de control por sobrecarga térmica, tenemos controles en la fuente como sistemas de ventilación, controles en el medio, como barreras materiales que reduzcan la radiación térmica y controles administrativos que pueden ser revisar los tiempos de exposición de forma que sean aceptables para los trabajadores, tiempos de recuperación suficientes y limitación de la carga física, la tasa metabólica, reorganizar los horarios para realizar actividades si se desarrollan al aire libre, mantener disponibles sistemas de hidratación para los trabajadores, hacer monitoreo a los cambios de las condiciones de trabajo, utilizar mecanismos de refrigeración personal conjuntamente con ropa de protección puede llegar a ser una alternativa. Por último, tenemos la radiación electromagnética, que es la energía transmitida a través de un medio en forma de onda o partículas. Dependiendo de la cantidad de energía que emiten, se dividen en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Nos centraremos en las radiaciones ionizantes, ya que son las de mayor frecuencia y que ocasionan daños a la salud de los trabajadores. Los factores que influyen en la exposición son la dosis, el tipo de radiación, las vías de ingreso, la parte del cuerpo irradiada y el tiempo de exposición. Se tiene en Colombia diferentes normativas y diferentes legislación que establecen los valores límites permisibles de radiación. Y hay algunos efectos que puede producir son afecciones en la piel, alteraciones del sistema hematopoyético, cáncer, lesiones de la médula ósea, lesiones oculares y alteraciones del sistema reproductivo. Las medidas de control van enfocadas al nivel de exposición y número de personas expuestas mínimo posible. Entre estas se tiene la puesta en práctica de controles dosimétricos, al igual que los demás riesgos de los que hemos hablado, con el fin de mantener controlados los niveles de radiación de acuerdo a la legislación referente, realizar la limitación de tiempo de exposición, aumento de la distancia a la fuente radiactiva, apantallamiento y utilización de blindajes, protección de las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo, protección del personal y procedimientos de trabajo seguros, definición de los trabajadores profesionalmente expuestos, delimitación de zonas y señalización, formación e información del personal y vigilancia sanitaria. Gracias.